texto es un texto que en una lectura, pudiéramos decir, queridas Amsifas, superficial, puede desconcertarnos o incluso puede hasta sorprendernos. Pero el Evangelio tendremos, si me permiten, queridas Amsifas, que situarlo en el contexto de la predicación de Jesús en el relato de Marcos. El primer elemento que quisiera compartir con ustedes es que el evangelista San Marcos nos presenta una realidad que están viviendo los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, en este irse descubriendo como comunidad discípulos, apóstoles de Jesús. Y el evangelista San Marcos, queridas Amsifas, no duda, no tiene el menor empacho en decirnos que los primeros discípulos, los primeros cristianos, están cayendo en una tentación de creerse la última Coca-Cola del desierto, de creerse los custodios de la franquicia de la buena nueva del Evangelio. Es decir, los que no son de nosotros, los que no han pagado la ficha de inscripción, los que no asisten a la reunión, no tienen potestad para hacer y hablar y actuar en el nombre de Jesús. Entonces, el evangelista San Marcos nos está presentando una realidad, una tentación que los discípulos de Jesús experimentaron y experimentarán a lo largo de toda la historia hasta que estemos cara a cara con Dios. ¿Cuál tentación? La tentación de sentirnos superiores a los demás. La tentación de creernos los poseedores, los dueños de la franquicia de un grupo llamado Iglesia Católica y que en este caso, queridas Amsifas, la tentación de sentirnos propietarios de una franquicia llamada AMSIF. ¿Qué es lo que dice Jesús? No se los prohíban, no lo prohíban. Es decir, la gracia, la acción de Dios, la misericordia no está condicionada, franquiciada a un grupo selecto. Entonces, ¿cuál es el trasfondo? Además de San Marcos presentarnos esta tentación de los discípulos de Jesús, el trasfondo sigue siendo la buena nueva de Jesús, que la salvación es para todos y para todas, queridas Amsifas, que la acción de Dios, el Espíritu de Dios, este Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas, actúa en todo hombre y mujer de buena voluntad sin excluir a nadie. Es decir, toda persona que realiza una obra buena, una obra, imagínense hasta dónde llega Jesús, hasta el punto de decir que un vaso de agua dado con amor, dado en el nombre de Jesús, hecho pensando en el sediento, no quedará sin recompensa. Ese es el primer elemento que nos invita hoy el Evangelio. Por eso la pregunta es, ¿de qué necesito desprenderme para ser feliz? ¿Qué actitudes en mí no me permiten ser feliz? Se me vienen a la mente tantas expresiones que forman parte de nuestro colectivo. Oiga, padre, tal persona que vive en esta situación, ¿se va a salvar? Yo no veo que vaya a misa, yo no veo que comulgue, yo no veo que rece. ¡Ah, caramba! Entonces necesitan pasar contigo para que tú les firmes y les selles, para darles el pase a la vida de la gracia, para darles, pienso, y lo digo con mucho respeto, queridas Amsifas, mamás, ay, padre, ahí le encargo una oración, pida por mis hijos. Mire, no van a misa, no quieren rezar, y antes iban a misa, estuvieron en colegios católicos, hoy no quieren, hablo de Dios y parece que les estoy echando azufre. Padre, me preocupa su salvación. Es más, no ha faltado un hijo o una hija que dice que ya no cree en Dios y sin caer en una actitud pasalona, solapadora,
yo les digo, mira, lo importante es que Dios sí sigue creyendo en nosotros. Eso es lo importante. La salvación de las personas no está condicionada a una cuota, a un estar agremiados. Todo el que haga un milagro, todo el que haga el bien a los demás, aunque no estén AMSIF, aunque no vengan, asista a las evangelizaciones, déjenlos, déjenlos, porque la salvación de Dios no está condicionada. El segundo elemento que tal vez en la traducción que pusimos en la pantalla, eso con mayor claridad. Ustedes van a la cita bíblica o si ustedes leyeron la cita bíblica del misal, nos dice el Evangelio que Jesús tomó a un niño. La traducción que vimos ahí dice a un pequeño, pero Jesús dice que toma a un niño y dice, dice, después Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dice, el que me reciba a mí, no me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y después dice, si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños, hace referencia al niño que abrazó, más le valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. La segunda idea que hoy quiero compartirles es no solamente el ser ocasión de pecado para los demás, sino poner la mirada en donde el evangelista San Marcos quiere que pongamos la mirada. ¿Quién es su niño? O mejor aún, ¿qué papel y qué rol desempeñaba un niño en tiempos de Jesús? Un niño era nadie. Así lo digo tal cual. Un niño era nadie. Hasta que no tenía la mayoría de edad, era considerado su voz, su presencia y su opinión. Pero un niño entraba en tiempos de Jesús en el rango de la mujer. Un niño, una mujer, era propiedad del hombre. No tenían voz, no tenían voto. Y entonces Jesús pone en el centro del diálogo a aquellos que están en la periferia. Jesús pone en el centro del diálogo a aquellos a quienes todos excluyen, los niños, las mujeres. Y en la expresión del evangelista San Marco, los pequeños, tiene también una reminiscencia de en la tradición judía, los anahuim, los pobres, los pequeños, los consentidos de Dios. De tal manera, queridas amsifas, el Evangelio nos invita a poner la mirada en aquello que el Papa Francisco nos ha insistido tanto, la mirada en los excluidos, la mirada en aquellos en los que hoy están siendo descartados. Aquí en México, creo que todos tenemos la mirada puesta en la cuestión de los migrantes, no solamente en este grupo que tanto ha llamado la atención, los haitianos, porque el fenómeno de la migración no solamente son haitianos, la migración abarca tantos bloques de personas de distintos y de tantos países y culturas. Y una tentación es cerrar los ojos ante esta realidad. Y Jesús nos dice, no cierren los ojos, no cierren los ojos ante el hambriento, no cierren los ojos frente al migrante, no cierren los ojos ante los problemas de la vida. Hay que poner la mirada en aquello que es descartable. Y la tercera idea, queridas amsifas, es esta imagen, esta expresión que utiliza Jesús, muy, muy semejante a los profetas. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, porque más te vale entrar manco, ciego y cojo a la vida eterna que irte completito. ¿A qué se refiere Jesús? ¿De qué nos está hablando? Primero, cuando Jesús habla de las manos, sabemos que no lo habla en el sentido literal.
cuando Jesús habla de las manos, tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Es decir, si tú descubres actitudes que te alejan del reino, quítatelas. Por eso la pregunta inicial que hacíamos, ¿de qué necesito desprenderme para ser más feliz? Jesús dice, córtala. Esas acciones que no te hacen feliz, esas acciones que no te acercan a Dios, esas acciones que te alejan del hermano, destiérralas de ti, utilizando esta expresión, córtatela. Los pies hacen referencia a las opciones de vida, hacia dónde se está dirigiendo nuestra vida, nuestro proyecto de vida matrimonial. No sé, espero que ninguna de ustedes, pero con frecuencia se escucha esta expresión, padre, mi matrimonio se está encaminando al fracaso. Mi matrimonio se está encaminando al divorcio. Pues Jesús dice, córtalo, córtala. No que te divorcies rápido, sino descubre qué actitudes son las que están haciendo que tus pies, que tu matrimonio vaya encaminado al fracaso y destierra de ti esas actitudes para darle otra dirección a tu matrimonio. A eso hace referencia a los pies. Y cuando dices, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Hasta ahorita yo no he visto a ningún tuerto en las iglesias. O somos muy santos o gracias a Dios no hemos tomado literalmente la palabra. En la cosmovisión judía, queridas amsifas, los ojos tenían que ver lógicamente con la acción de ver, comprender, la manera de entender la vida, de juzgarla, la vida, las situaciones. Y entonces tú y yo podemos ver a una persona con ojos de amor, con ojos de odio. Tú y yo podemos ver la vida de manera positiva, de manera pesimista, de manera negativa. Tú y yo podemos ver una situación, juzgarla. Y Jesús nos dice, si tú estás viendo la vida de manera negativa, de manera pesimista, si tú estás viendo a una persona, solo le ves lo malo, los defectos. Jesús dice, corta esa actitud de ver pesimista, corta, arranca de ti. Ese verbo es precioso, fuerte. Arráncate el ojo, arráncate esa manera de ver pesimista. Oigan, vamos a hacer esto. No, no se puede. No, nadie va a venir. No, ni van a responder. No, yo creo que ni va a funcionar. Oigan, ¿cómo ven si vamos a visitar? No, porque siempre nos hace su cara. No, porque siempre salimos de pleito. Este juicio anticipado es el que nos aleja de Dios, nos aleja de la felicidad. Y entonces Jesús dice, arráncate, arráncate esa mirada negativa, arráncate ese juicio pesimista, esa actitud contraria que te aleja de la santidad, que te aleja de la felicidad. Sí, una palabra encierra esta tercera enseñanza y es una palabra que aparece en la Biblia de América, radicalidad ante el pecado. Si ustedes abren su Biblia en el capítulo 9, versículo 42, donde viene estas tres sentencias de Jesús, si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Si tu ojo te lleva a pecar, arráncatelo. La Biblia la define radicalidad ante el pecado. Esto me lleva a pensar, queridas amsifas, que nuestras acciones, manos, nuestras opciones, pies, nuestros juicios, ojos, fíjate esas acciones, opciones y juicios, mis acciones, mis opciones y mis juicios deben contribuir a mi felicidad y a mi santificación. Si yo descubro acciones en mí, opciones en mí, juicios en mí, contrarios al amor, a la verdad, a la justicia, eso se llama pecado. Y eso me aleja de Dios y por lo tanto me aleja de la felicidad que es para lo que Dios me creó. Y Jesús hoy nos invita
a lo que el Papa Francisco, que lo hemos mencionado varias ocasiones en las distintas evangelizaciones, no apapachar el pecado, no negociar con el demonio, no cambiarle de nombre. Cito algunos ejemplos, queridas amsifas, que hoy son una tentación ante esa radicalidad que nos invita Jesús para ser felices y así alcanzar la santidad. Primer ejemplo, hoy, para que no se escuche feo, para que no sintamos remordimiento, para que la persona y la sociedad no sienta culpa, al aborto, al asesinato, porque el aborto, ya lo dijo el Papa, es un asesinato, entonces no le digamos aborto, no dicen no abortemos, dicen interrupción de la vida. Entonces una mujer está interrumpiendo la vida, no está matando, padre. Ay, no, padre, es que usted, la iglesia tan escandalosa. Hoy, algunas personas, sobre todo en este ámbito del coach, de estas personas que se dedican a esto, como que pecado dicen que suena fuera de tiempo, anacrónico, anticuado. Lo digo con respeto y solo parafraseando frases. Es cuestión de los abuelitos, de viejitas. No, no, no. Ya no hay que llamarle pecado. Vamos a llamarle área de oportunidad. Entonces, tropiezo, descuido. No, no, es que no cometí pecado. Fue un descuido, una lección de vida, un área de oportunidad. No, Señor. Si lo quisiste, si lo que decidiste, si tu opción de vida fue contraria al amor, a la justicia, a la verdad, es pecado. Y el pecado no nos hace felices. Y el pecado nos aleja de Dios, no que Dios se aleje de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Por eso, queridas amsifas, qué preciosa frase, y con esto termino, radicalidad. La radicalidad en dejar aquello que me aleja de Dios. La radicalidad para ponerle nombre a aquello que no me permite ser feliz y por lo tanto alcanzar la santidad. La radicalidad para que mis acciones vayan encaminadas al bien, para que mis opciones sean por la justicia, para que mis pasos, mis juicios sean desde la verdad y desde el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Creo que la palabra de Dios hoy nos invita a esos 3 pasos. Permítanme un segundo, nada más despido a mi madre. Adiós, madre. Saludos. Es que va pasando. Sí. Yo también. Bye. Gracias, Ya. padre. Gracias, madre. Listo, Marta. Pues pasamos al compromiso con todo esto que nos has aclarado tan bien y que no cambiarle los nombres, ¿verdad? Eso es muy Sí. importante, que lo llamemos por su nombre al pecado o a la mala acción que cometamos, ¿verdad? Aquí vienen las 2 acciones sugeridas para el compromiso. Renunciar a algo que me aleje de Jesús. ¿A qué tengo que renunciar? Y compartir un momento con alguien que no piense como yo. Esas 2 son las acciones sugeridas. A ver cuáles compromisos pueden compartirnos de lo que vayamos a tomar en cuenta de esta acción. Sí, padre. Gracias. Y yo me permitiría agregar Sí. lo que nos dice el apóstol, elegir, no solo renunciar a algo que me aleje de Jesús, renunciar también a todo aquello que me aleje del prójimo. Y el apóstol dice, elegir lo bueno, lo noble, lo justo que hay. Qué padrísimo sería eso, ¿verdad? Que además de renunciar a lo que me aleja de Dios y a lo que me aleje del prójimo, como un acto de conciencia, esta semana, elegir lo bueno, lo noble, lo justo, lo que agrada a Dios. Creo que sería una tercera acción sugerida en este momento. Gracias. Sí, padre. Vamos a
A ver si nos ponen alguna en el chat para ya dar por concluida la sesión. Si alguien nos la puede poner, su compromiso, se lo vamos a agradecer para que nos dé una luz a los demás. Si hay alguien que está poniendo, no, ¿verdad? En Facebook. Ah, En Facebook nos dicen, muy buena enseñanza, padre, acciones y opciones y juicios. Muchas gracias. Nos dice Dulce, ¿qué pasa cuando hay personas muy cercanas a ti que no son honestas? Tenemos que tener paciencia y aceptar, pregunta Dulce. Sí, y yo te diría, Dulce, el primero, agradecer a Dios que nos permite reconocer esta actitud en otros, reconocer que no está siendo honesto con nosotros, duele, enoja, entristece, totalmente humano, pero también hay una obra de misericordia que se llama corregir al que se equivoca, no juzgar al que se equivoca, corregir al que se equivoca. Entonces, nuestro amor por la persona o el mandamiento del amor me pide hacerle ver a la persona que está en un error, no juzgándola, sino ayudándole y conduciéndola, si la persona lo permite, porque entra la libertad, a la verdad. Pero también un acto de amor es hacerle saber a la persona que me está engañando, que no está siendo honesta conmigo. Porque a veces, Dulce, entendemos el amor fraterno de una manera equívoca, o el mandamiento del amor, que es quedarme callado, quedarme callada, no decir nada, pero por dentro me estoy quemando o estoy haciendo juicios, que es ahorita lo que Jesús nos dice: arráncate el juicio. Mejor da un paso y habla y corrige con amor a la persona. Y dice Jesús, si tu hermano se equivoca, ve y corrígelo en secreto. Si te hace caso, salvaste su alma y la tuya. Si no te hace caso, hazte acompañar por uno o dos testigos. Si te hace caso, qué padre. Y si no te hace caso, aléjate de él, pero tú ya hiciste lo que tenías que hacer. sí, padre, gracias. Mira, acá nos dicen que también por el chat, tener paciencia, elegir lo bueno, lo noble, lo justo, que me acerque a Jesús. Elijo acompañar, bueno, aquí es un compromiso, elijo acompañar al enfermo y tener paciencia al que reniega de Dios. Dalia nos dice que perdonar. Amalia, hacer algo concreto para acercarme al prójimo del que estamos alejados. No creernos superiores a nadie por tener la oportunidad de conocer un poco más. Maruca de Monterrey, apoyar con lo que yo pueda a los migrantes. Gracias, Maruca. Gracias. Mi compromiso es elegir el amor, compartir, porque hay mucha envidia y resentimiento en mi corazón. Porque sí. Gracias. Gracias. Elida, me comprometo a amar a los que se crucen en mi camino sin juzgar si lo merece o no coincidimos con el pensar o actuar. Andrea, dejar de pensar que quien no está en la iglesia está fuera de la salvación. América, apoyar con alimentos a los migrantes y haitianos. Gloria de Querétaro, de Puebla, perdón, dice: yo elijo no hacer juicios, orar por los que no creen y actuar con justicia. La Fanny Briceño dice: renunciar a ser dura con mi más prójimo esta semana para empezar. Elijo platicar con una vecina que tiene otras creencias. Gracias. Padre, muchas gracias, Fanny. Azucena dice: voy a Azucena. a juzgar a las personas que no piensan, actúan, que sienten como yo. ¿Sí, padre? Qué padrísimo compromiso. Dalia, Mónica, escuchar al prójimo sin juzgar. Olivia Machuca, hacer oración por los que no me caen bien. Elida, darme la oportunidad de darme en el servicio para propios o ajenos. Ceci Ortiz, escuchar más a mis hijos. Qué padre, Ceci. Y Yoli Chac, me comprometo a tener pláticas sin juzgar sus pensamientos. Qué padre. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias a todos. Pues vamos a concluir con esta oración muy bonita que Marisol nos hace el favor de leerla. Te lo vamos a agradecer mucho. Señor, cuánto esfuerzo desperdiciado por malos entendidos o envidias. Dame tu gracia para vivir mi misión en la unidad. Quiero tener algo que dar a las personas con las que conviviré. No quiero ser un sagrario vacío. Quiero llevar lo mejor a los demás. Y eso mejor eres tú. Amén. Amén. Gracias, Marisol. Pues muchas gracias a todos y a todas por esta tarde tan maravillosa que nos abrió los ojos para empezar a hablar con propiedad, ¿verdad, Padre? Y No arrancándonos, sino ¿Mande? sanándolo. No Sana. arrancándonos los ojos, sino sanando nuestros ojos. Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias, Padre, a todos. No se conectó Lulú, ¿verdad? No la vi, que quería saludar, pero creo que no pudo conectarse. No está. No está. Bueno, ella tenía deseos de saludarlos, aunque fuera un poquito, en un ratito, pero yo creo que no le fue posible conectarse. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Padre. Y estamos cumpliendo nuestros compromisos toda esta semana. Primero Dios. Y nos estamos viendo. Que tengan muy buen fin de semana y gracias. Muchas gracias, Marisol, y gracias, Elida, y gracias a todos. Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias, Padre. Hasta Saludos, luego. Padre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Marisol. Gracias, Elida, y gracias a todas. Voy al chat, Marisol, para poder guardar toda esta riqueza que nos han puesto nuestras compañeras, ¿verdad? Aquí para después pasarlas, antes de que me cierre la sesión. Muy bien. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Saludos a todas y por favor en oración, Adriana, la ponemos en oración y a su mamá de Lulú, para que pronto nos puedan acompañar. Y a por todas nuestras compañeras.